moviendo a los venezolanos. Planeta de Naciones. Internacionales. Bueno, el tema de Estados Unidos y los hutíes se roba varios titulares el día de hoy. Euronews, por ejemplo, nos tiene que el ejército estadounidense lanzó una nueva ronda de ataques con misiles desde barcos y submarinos contra objetivos controlados por los rebeldes chiíes hutíes en Yemen, lo informó el Comando Central de los Estados Unidos. Los ataques se produjeron después de que Estados Unidos anunciara que había vuelto a incluir a los hutíes en su lista de terroristas globales. Las sanciones que acompañan esta designación formal tienen como objetivo cortar las fuentes de financiación de grupos extremistas violentos. Deutsche Welle, por su parte, nos tiene que los rebeldes chiíes hutíes reivindicaron este jueves el ataque con misiles contra un barco estadounidense, el tercero de esta semana en el Golfo de Adén. Las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas yemeníes, hutíes, llevaron a cabo una operación de tiro al blanco con un buque estadounidense, el Chem Ranger, en el Golfo de Adén, con varios misiles navales apropiados, con el resultado de impactos directos. Todo esto lo dijo el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, en su cuenta oficial de X. Las Fuerzas Armadas yemeníes confirman que el tráfico de navegación en los mares Árabe y Rojo continuará hacia todos los destinos del mundo, excepto los puertos de la Palestina ocupada, y que el bloqueo de la navegación israelí o que se dirija a los puertos de Palestina ocupada continuará hasta que se logre el alto al fuego y se levante el asedio en la Franja de Gaza, cita textual. Mundo UR nos tiene que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que Washington y sus socios violaron diversos tratados de derecho internacional luego de realizar estas operaciones militares en Yemen. Las justificaciones de Estados Unidos parecen, yo diría, muy patéticas. Sin lugar a duda, Estados Unidos, junto a los ingleses y varios de sus aliados, violaron, pisotearon todas las normas concebibles del derecho internacional, incluido la resolución del Consejo de Seguridad, que únicamente llamaba a defender la navegación comercial. Bueno, en otros temas, F nos tiene que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que ha expresado a Estados Unidos su oposición a la creación de un Estado palestino como parte de un escenario de posguerra en Gaza. Según remarcó en rueda de prensa, está determinado a bloquear el establecimiento de un Estado palestino como parte de un escenario para el día después de la guerra en la Franja de Gaza. Y France 24 nos tiene que el Congreso de Estados Unidos aprobó el jueves una ley provisional de financiación para mantener el funcionamiento las agencias federales durante otras 6 semanas y evitar un cierre parcial del gobierno. Hablando de Estados Unidos, casi 2/3 de Estados Unidos, de los ciudadanos, pasaron este jueves con temperaturas bajo cero y en alerta por una segunda tormenta invernal esta semana que traerá fuertes nevadas y está causando interrupciones de los viajes en todo el país. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que se esperan fuertes lluvias, heladas en porciones de la región de Cascades en el oeste, con una acumulación de nieve que podría llegar a los 60 centímetros. La agencia pronosticó que el centro de la tormenta avanzaría este jueves hacia el valle de Mississippi y que las nevadas se extenderán desde la región central norte de las planicies a los Grandes Lagos y la costa del Atlántico. También leemos que la OTAN indicó este jueves que alrededor de 90,000 soldados de sus Estados miembros y Suecia participarán en el mayor ejercicio militar de la Alianza Atlántica en Europa en décadas, denominado Steadfast Defender 2024, Defensor Firme 2024, que comenzará la próxima semana y se prolongará hasta mayo. Será el mayor ejercicio de la OTAN en décadas con la participación de aproximadamente 90,000 militares de 31 países aliados y nuestro buen socio Suecia, lo declaró el comandante supremo de la Alianza para Europa, el general Christopher Cavoli. Encontramos también, y esto ya llegando a España, que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió al Congreso actuar con independencia y no seguir las directrices del jefe de gobierno, Pedro Sánchez, en torno a la ley de amnistía. Y esto no es aceptable, porque nunca ha ocurrido lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados. Es de una gravedad extrema que la presidenta de la Cámara actúe al dictado del presidente del Gobierno y de su partido. Bueno, en nuestro continente, en América Latina específicamente, el administrador y autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vázquez, prevé una pérdida de más de $500 millones por peaje debido a la restricción de tránsito de buques por la fuerte sequía derivada del fenómeno El Niño. En el año fiscal 24, en los 3 primeros meses de operación, nuestros ingresos por peaje han estado 100 millones de balboas por debajo cada uno de los 3 primeros meses de la operación. Si se mantiene así y supongamos que normalizamos para junio, habría una merma de aproximadamente 800 millones.
CNN, por su parte, nos tiene que México y Chile pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue posibles crímenes de guerra cometidos en Gaza, según informaron a través de un comunicado conjunto. El gobierno mexicano indicó que reitera su respaldo a la Corte Penal como el foro idóneo para determinar si durante la guerra de Israel contra Hamás se han cometido crímenes de la competencia de la Corte, ya sea por agentes de la potencia ocupante como de la potencia ocupada. Y por otra parte, autoridades ecuatorianas detuvieron a 2 personas presuntamente relacionadas con el asesinato del fiscal César Suárez, ocurrido el miércoles en la ciudad costera de Guayaquil. El comandante general de la policía de la zona 8, Víctor Herrera, informó que continúan con los operativos para dar con otros 2 sujetos quienes estarían implicados en este crimen. Aparentemente, y la hipótesis que maneja la Policía Nacional, estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killer. La motivación todavía sigue investigaciones y como todavía estamos en flagrancia, esperamos tener pronto el paradero de los otros 2 sicarios que estaban en la parte de atrás del vehículo que fue incinerado. Hay una nota más, la tiene la agencia France Press. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, Facebook, Instagram, declaró que su grupo trabaja en la llamada inteligencia artificial general, es decir, sistemas informáticos dotados de capacidades cognitivas humanas, al igual que OpenAI, el creador de ChatGPT. Llegamos a la conclusión de que para construir los productos que queremos tenemos que trabajar hacia la inteligencia general, lo dijo este multimillonario, repito, Mark Zuckerberg. Son las 6:40 minutos de la mañana. Ayer leíamos en nuestros titulares internacionales, hicimos un recorrido por el foro de Davos, el Foro Económico Mundial. El presidente, Javier Milei, dio su discurso en el foro de Davos en el que mostró, sus principales fundamentos ideológicos. Eso ocurre frente a los líderes del mundo, así lo recoge la prensa en el planeta, pero también lo recogen los principales referentes del mercado. Una de las principales palabras que mencionó el presidente, muy coherente además con su ideología, fue la palabra mercado. Es decir, el presidente Milei utilizó 19 veces la palabra mercado a lo largo de su lectura. Defendió el trabajo de los empresarios, es decir, del sector privado. Y bueno, vaya choque, por ejemplo, con posiciones como las de Pedro Sánchez de España, el presidente del gobierno español. Para hablar de esto, del discurso de Milei, pero también de la situación ideológica mundial, hemos querido nosotros invitar a Luis Salamanca, doctor en ciencias políticas, politólogo, abogado, profesor universitario. Profesor Salamanca, qué gusto saludarle. Hola, buenos días, Román. Encantadísimo de estar de nuevo en tu programa. Muchísimas gracias a usted por atenderla. A ver, más allá de lo controversial que pueda ser la figura de Milei, ¿qué opinión le merece su postura, ese discurso dado en el Foro Económico Mundial en Davos? ¿Cómo será recibida? Uno, por sus pares. Segundo, por sus pares de la región, pero sobre todo por los argentinos, por el pueblo de su país. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo diría que en este momento Milei es el político latinoamericano más diferenciado, más diferencial que hay en todo el continente, ¿no? E incluso a nivel internacional, más allá de nuestro continente. Y lo digo porque, bueno, por las características particulares del personaje, cómo llega al poder desde una campaña de críticas a la élite política establecida desde la televisión y manejando un discurso expresado en una declaración que, bueno, no sé si la podemos decir por acá, pero la libertad y le sigue la otra palabra, ¿no? No es grosería, pero mejor... Algo así como que carrizo. Exactamente. Sinónimo. Eso, gracias por la ayuda. Bueno, entonces, efectivamente, Milei es un personaje no solo por sus características individuales, sino y por lo que dice y lo que piensa y cómo lo dice y cómo se maneja, sino que también es un personaje por el fundamento ideológico de su gobierno. Milei se ha declarado libertario, se ha declarado como seguidor de una corriente dentro del liberalismo que nace en los 70, pero que tiene antecedentes en Bunmis y en otros autores liberales clásicos. Es una corriente filosófica dentro del liberalismo que, para ponerlo en términos sencillitos, sostiene que ni siquiera se debe aceptar el estado mínimo del primer liberalismo
el del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Y que es el que ha sido, digamos, el más conocido de todos. O sea, hay que recordar que los liberales siempre consideraron que el Estado no debía intervenir en la vida económica y social, que había que dejar a la sociedad expresarse libremente para que se desarrollaran todas sus fuerzas productivas y la gente hiciera con su vida lo que quisiera dentro de un marco mínimo que es el Estado mínimo, que se encargaría de vigilar que eso funcionara bien, ¿no? Bueno, los libertarios, o también llamados anarcocapitalistas, uh-huh. Hay que rescatar esa expresión porque con Milei vamos a tener que usarla mucho, sostienen que ni siquiera el Estado mínimo, o sea, que ningún tipo de Estado. Y entonces esto nos lleva a un tema más de fondo, que es, digamos, la relación entre la libertad total y el orden necesario que se requiere para vivir. Hay un experimento que hizo un grupo de libertarios en un pueblito de los Estados Unidos, uh-huh. llamado Grafton, que uh-huh. está en New Hampshire, cerca de Canadá, y que está rodeado de bosques donde hay osos, ¿no? Sí. Y esto lo digo por lo que viene ahora en la historia. No sé si me permite por favor. Que cuente un poquito. Bueno, resulta que en Estados Unidos se ha desarrollado esa corriente del libertarianismo a partir de los 70, uh-huh. y hay un grupo que decidió implementar esas ideas en una realidad específica. Y tomaron el pueblito de Grafton, que tiene 1,000 habitantes. Sí, 1,340, estoy leyendo acá. Ajá, uh-huh. Entonces, tienes ahí el documento sí. de la entrevista. Bueno, entonces, resulta que ese era un pueblo, como otros pueblos vecinos, tranquilos, sin mayores problemas de servicio público y tal, y llegaron los libertarios hacia el 2004, y lograron penetrar las instituciones y hacerse con el control del político, ¿no? Y entonces con la idea de que había que, bajar los impuestos, había que bajar el presupuesto y había que dejar que la sociedad, digamos, se manejara por su cuenta, pues, ¿no? Sí. Entonces resulta que, al cabo de un tiempo empezaron a verse resultados verdaderamente contraproducentes, ¿no? Es decir, las calles llenas de huecos, los servicios públicos policiales prácticamente desaparecieron. Solo había un funcionario policial que era el comisario, para el cual para él solo había el dinero para pagarle, porque bajaron mucho ese presupuesto, y se desató en ese pueblo cosas que no habían ocurrido, como por ejemplo los homicidios, sí. que tenían muchísimas décadas sin vivirlo y terminaron viviéndolo. Y además llegó un punto en que como el Estado se desentendía de todo, no había quien recogiera la basura, y los libertarios vivían más cerca del bosque, claro. y dejaban abandonados los restos de comida y tal. Y allí los osos. Y los osos, claro. empezaron a venir y a comer ahí y tal, y después que ya entraron en la ciudad, se percataron de que había otros manjares que podían comerse, que eran las mismas personas. Pues. Entonces, esta es una historia muy interesante que cuenta un periodista, colega tuyo, sí. Y que muestra el tema de fondo, pues, ¿no? El tema de fondo es, la libertad, perfecto. Creo que la libertad es un valor fundamental. Yo creo que es uno de los valores después de la vida más importante para el ser humano. Pero obviamente toda la libertad que tú puedas tener como individuo, uh-huh. si se traslada a la sociedad, puede terminar generando un caos, ¿no? Puede terminar generando anarquía y puede después exigir una mano dura que vuelva al orden. Porque entonces aquí se plantea el viejo tema de cuánto Estado se necesita y cuánto mercado se necesita. Entonces, o cuánto Estado o cuánto mercado es posible, que es el tema de los socialdemócratas uh-huh. alemanes.
los socialcristianos alemanes. Entonces, Milei suscribe esas ideas, ¿no? Y Milei realmente se lo ha tomado en serio. Milei pues ha venido implementando en poco más de un mes un paquete de medidas que está atacando los cimientos de la historia argentina, pues, ¿no? De la sociedad y de la cultura y de la economía argentina. Entonces, allí, perdona, sí. allí es donde tenemos que centrar un poco el ojo, ¿no? Porque si bien es cierto, nuestros países latinoamericanos han estado dominados por una tradición de intervencionismo estatal, burocratizante, corruptor, que ha sustituido a la iniciativa privada. Sin embargo, es importante reflexionar sobre estos experimentos muy localizados en relación a los efectos que pueda tener un programa tan drástico y tan profundo de modificaciones. Esto recuerda lo que pasó un poco en los 90 con algunos gobiernos. Venezuela empezó en 1990 con Carlos Andrés Pérez, comenzó un programa de ajuste y no había todavía aplicado el programa cuando se desató aquella crisis llamada el Caracas, ¿no? Pero no, que yo creo que no respondía al tema del paquete y del ajuste que planteó Pérez, sino que respondía a frustraciones acumuladas y a algo muy importante que no he visto muy tocado en ese. Yo trabajé en ese tema y publiqué algunas cosas que no lo he visto muy tocado en los otros trabajos que he leído, que era la no preparación del Estado para enfrentarse con una hipótesis de ese tipo. El Estado fue sorprendido y la gente se le fue a las calles y se generó aquel torbellino de acciones de todo tipo, violentas, saqueos, etcétera, por varios días, ¿no? Yo creo incluso más que era que el Estado no estaba preparado para enfrentarse con eso que el mismo hecho de la protesta, porque eso se inició como un hecho muy de una protesta muy pequeña en focalizada en Guarenas, claro. Y de ahí se extendió a todas las ciudades donde llegó. Ahora, volviendo a Milei, y eso, haber utilizado Davos como tribuna, porque también es eso, lo decíamos ayer, es una especie de vitrina ideológica ese foro económico. El liberalismo podríamos pensar que está o se puede poner de moda. ¿Qué ideología se está marcando la política en el mundo hoy? Y sé que es una respuesta compleja a analizar, porque la verdad es que hay gobiernos de izquierda que funcionan, los hay de derecha, los hay de centros, hay gobiernos de izquierda, de derecha y de centro que no funcionan, pero cuando uno ve la figura de Milei, la figura de Bukele, la figura de Trump, que podría perfectamente volver a presidente de Estados Unidos, no se puede hacer esa pregunta. ¿El liberalismo podría ponerse de moda? Bueno, es que el liberalismo nunca ha estado fuera de nuestras agendas públicas. Es decir, todos los gobiernos en el mundo, podemos hacer un intento temerario de clasificación de los gobiernos actuales en el mundo en función de cuán liberales son, ¿no? Entonces tú tienes gobiernos como los europeos, que son, algunos son socialdemócratas, otros son socialcristianos, ahorita hay unos más de derecha claramente, y fíjate que tanto Sánchez, que es de izquierda, como los socialcristianos alemanes, como los austríacos, todos aplican de alguna manera una receta mínima, que es dejar una economía privada funcionar de acuerdo con reglas de mercado. Eso es liberalismo. Entonces, allí lo que se ha hecho es unir socialdemocracia con liberalismo, socialcristianismo con liberalismo, pero todos necesitan que alguien produzca, porque el tema de fondo es, tú necesitas que alguien produzca la riqueza. Y entonces se ha venido demostrando que el Estado no es el más competente ni adecuado para producir riqueza. ¿Por qué? Porque es burocrático, porque tiende a la corrupción, porque se politiza todo, etc. Entonces tienes unos países que son, digamos, de izquierda o de derecha, que tienen aspectos liberales.
tienes unos países en donde prácticamente no existe la sociedad, sino que es puro Estado, ¿no? En donde no hay absolutamente libertad ninguna, o la libertad económica que permite el gobierno de turno. Mira, el caso cubano es un caso que llama mucho la atención. Pues Cuba ha estado manejada durante más de 60 años por una visión, yo no diría ni siquiera intervencionista, sino sustituidora de la economía. O sea, el Estado es la economía. Y bueno, y ya sabemos en qué situación está Cuba, que ahorita está buscando aplicar un paquetazo, ojo, económico, buscando a ver de dónde saca recursos, porque al final del día tú necesitas recursos cuando no tienes materias primas como el petróleo, que las puedes vender a muy alto precio y que la producen pocas personas. Entonces tienes que fajarte a producir tú, pues tienes que trabajar. Entonces estamos viendo eso, pero esas son zonas del mundo en donde no hay absolutamente libertad económica. Entonces son países de ultraizquierda donde la libertad económica no existe. Y hay países de ultraizquierda, como China, por ejemplo, que tiene... O sea, China no puede ser más liberal. O sea, económicamente hablando, ese es yo lo llamaría un comunismo liberal. Es decir, el dominio del Partido Comunista como partido único, que es establecido constitucionalmente como único partido, y un mercado absolutamente grandioso en donde se produce de todo, y ahí hay libertad total, ¿no? O bueno, libertad regulada, pero digamos, hay libertad, hay mucha libertad impensable en un sistema comunista. La Unión Soviética cayó precisamente por eso, porque no tenía manera de producir, el Estado ya estaba agotado. Pues, en la Unión Soviética, cuando cae, había una lista de más de 10.000 productos que producía el Estado exclusivamente. Imagínate tú lo que eso significa. Es imposible. Inmanejable. Una fuente de plata absolutamente autónoma que eso pues, casi no se consigue nunca. Y bueno, y entonces, digamos, lo que te quiero transmitir con esto es que te llames de izquierda o te llames de derecha, salvo que seas de extrema izquierda y estés, digamos, casado con ideas absolutamente ya superadas por la historia, todos los gobiernos en la actualidad tienen algo de liberales. Seguro. Unos más, otros menos. ¿Por qué? Porque la economía lo obliga. Porque la economía obliga. Y por otra parte, las democracias también tienen un componente liberal en cuanto al control que se ejerce sobre el poder del gobierno con la división de poderes. La independencia de poderes limita la acción del gobierno para proteger la libertad de los ciudadanos, porque si no el gobierno se te va desbocado, aplasta a los ciudadanos. Doctor Salamanca, siempre es un gusto saludarle y bueno, mi saludo, el agradecimiento y feliz año que recién comienza. Feliz año. Que esté muy bien. Y muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto escucharles. Luis Salamanca, doctor en ciencias políticas, politólogo, abogado, profesor universitario. Además, bueno, partiendo esta conversación desde el discurso de Milei en el Foro Económico Mundial de Davos. No es que voy a hacer formalmente la sección de deportes porque el tiempo nos obliga a irnos al corte. No, sí nos da chance. Con deportes entonces. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Pensé que no tenía tiempo, pero sí tenemos un par de minutos para el tema deportivo. Y lo que iba a decir era, aunque no haga formalmente la sección de deportes, no puedo dejar pasar la victoria ayer del Atlético de Madrid ante el Real Madrid, porque van a decir, claro, como perdió el Madrid, no lo hice. No. Además, merecido final. La verdad es que al final fue mucho más el Atlético de Madrid que el Real, aunque los dos palos, un Vinicius desentendido, no, justo ganador ayer el Atlético de Madrid. Fox Sports lo recoge así. El primer gran revés del Real Madrid en la temporada ha llegado este jueves con la eliminación de la Copa del Rey, torneo que eran los campeones vigentes, luego de caer 4-2 ante el Atlético de Madrid, por cierto, en tiempo de alargue, en un derbi que tuvo intensidad digna de ronda de eliminación directa de Champions, marcado por golazos, errores de los porteros, etc. El Atlético lo celebró como si hubiesen ganado un título,
título, sacándose la espina de la reciente derrota en la Supercopa Española, tal y como entonces el juego estuvo lleno de goles. La verdad que partidazo intenso de principio a fin. Por su parte, el Barcelona, que jugó un poco antes, se dio un susto este jueves con el Unionistas de Salamanca, pero acabó clasificándose para cuartos de final de la Copa del Rey, luego de remontar y ganar 3-1 al modesto equipo de tercera categoría española. La Vinotinto, ya que estamos hablando de fútbol, la Vinotinto jugará un partido amistoso contra Italia como parte de su preparación para la Copa América 2024 y también para las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026. Los dirigidos por Bocha Batista se enfrentarán hacia una de las grandes selecciones europeas. En marzo harán lo propio contra Guatemala también. Y la selección Vinotinto Sub-23 dio a conocer la lista final de los 23 representantes que disputarán el torneo preolímpico sudamericano que se va a disputar en Venezuela a partir del próximo 20 de enero. En el tenis, el Nacional nos tiene que la número 1 del mundo, la polaca Iga Swiatek, recurrió jueves a la épica para remontar un partido que parecía perdido ante la estadounidense Danielle Collins, 6-4, 3-6, 6-4 y avanzar a la tercera ronda del Abierto de Australia. Y una nota más la tiene Mundo UR, el Comité Olímpico Internacional tiene confianza muy alta en las medidas de seguridad que Francia pondrá en marcha en torno a los Juegos de París 2024 el próximo verano. Una confianza reforzada por los informes precisos que han presentado los ministerios implicados en el dispositivo. Así lo aseguraron este jueves tanto el portavoz del organismo como el director ejecutivo del Comité Olímpico Internacional para estos Juegos en una conferencia en el sur de Corea, el Corea del Sur, donde este viernes se inauguran los cuartos Juegos Olímpicos de la Juventud en su versión invernal. Son las 7 de la mañana que vamos a tener en nuestro programa el día de hoy. Luego de la pausa estaremos conversando con el vicepresidente de Conceturismo. Vamos a estar conversando con el operador de turismo, precisamente Alfredo Utiero, para hablar en este caso de la prevención, de los cuidados que debemos tener todos al cuidar, al caminar, al transitar por las montañas, no en Caracas, no en el Ávila, no en el Volcán, no, en cualquier montaña en nuestro país tendremos nuestra agenda cultural y todo ello sentará las bases para que a partir de las 8 de la mañana tengamos nuestro primer improvisando del año, en este caso con el gran Enrique Lazo y con el maestro Miguel Delgado Esteves. 7 de la mañana, 1 minuto, le ponemos música al espacio, puede ser con Lip Sync y el tema Funky Town. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.